Esta es la historia de cómo Roma se hizo cristiana. Una superpotencia, la más poderosa del mundo antiguo, contra un culto misterioso y pacifista nacido en las fronteras del imperio. El cristianismo no debería haber sobrevivido, pero se convirtió en uno de los triunfos más extraños de la historia. Usando fuentes antiguas y adentrándonos en el pasado de la ciudad, desentrañaremos cómo los cristianos se infiltraron, sobrevivieron y dominaron Roma. Veremos cómo, desde sus primeros mártires, ocuparon el poder de sus supuestos opresores para esparcir su mensaje. El Imperio Romano cayó hace mucho tiempo, pero de sus ruinas surgieron iglesias. Roma al desnudo. La cristiandad. El imperio que controla Roma es inmenso. Se extiende desde los bosques del norte de Europa a los desiertos del norte de África, desde el Océano Atlántico hasta Medio Oriente. Por eso no es extraño que la ejecución en Jerusalén de un desconocido rebelde llamado Jesús en el año 30 pasara casi inadvertida. La ejecución de Jesús no debió causar demasiado impacto. Sería igual que si en Nueva York ejecutaran a un ladrón. Esto quizás salga publicado en una esquina de la página 35 del New York Times. Pasan algunos años antes de que cualquier seguidor de Jesús aparezca en Roma. Son casi invisibles. Esta es una ciudad con 1 millón de habitantes, pero su religión cristiana es distinta. Está fundamentalmente en desacuerdo con todo lo que es Roma. La confrontación es inminente. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá? Los antiguos romanos eran politeístas. Había un dios para cada oficio, persona y situación. Un legionario que va a la guerra le rinde homenaje a su patrono, Marte. Un comerciante podría pedir ayuda en sus negocios a Mercurio, el dios del comercio. Y Júpiter es el protector de todo. Con su templo imponente sobre el foro romano, supervisa el gobierno, la justicia, la ley y el orden. Los romanos creían que sus dioses caminaban entre ellos, interviniendo directamente en la vida diaria de una ciudad que favorecían particularmente. Los romanos creían ser descendientes del dios Marte. Marte había consumado una relación física con una virgen vestal, y de esa relación nacieron Rómulo y Remo. Así que el dios Marte fue el padre del primer rey de Roma. En contraste, la religión cristiana enfatiza en el prepararse para la vida después de la muerte. Tienen un solo Dios todopoderoso al que no pueden conocer. Sus líderes predican acerca de la paz y la pobreza. La vida romana no hace mayor distinción entre el poder político y el espiritual. A la cabeza del sistema está el emperador romano. Él es el líder de la religión romana y está todo conectado a adorar al emperador y adorar a los dioses. Era un lugar lleno de cultos, templos y santuarios. Así era Roma. Es labor del Estado asegurarse de que los dioses sean honrados y apaciguados. De esa forma, la ciudad prospera. Por eso, en el corazón del foro, en el templo de Vesta, un grupo de mujeres debe hacer guardia. Hay un fuego simbólico que las sacerdotisas mantienen encendido que es muy importante para los romanos. Según la leyenda, ese fuego proviene de los primeros inicios de Roma, y los romanos temían que si un día se apagaba, sería un terrible presagio para el futuro de la ciudad. La sagrada confianza que se deposita en estas mujeres, las vírgenes vestales, las hace las mujeres más poderosas de la ciudad. Hay 6 vírgenes vestales. Son elegidas en su niñez por el sumo sacerdote, el emperador. Dedican sus vidas por 30 años a la diosa Vesta. Su castidad y pureza mantiene a la diosa contenta. Pero si ellas obtienen el mérito por la buena fortuna de la ciudad, también se considera que al ocurrir un desastre como una mala cosecha, una derrota militar o un brote de guerra, es porque ellas están fallando.
pensaban, algo salió mal. Los dioses están enojados, así que una de las vestales no es casta. Y cuando la acusaban de no serlo, la enterraban viva. Es una lección que los cristianos deberán aprender. La religión y el Estado romano van tan de la mano que una amenaza a uno de ellos será visto como una traición al otro. Y Roma contraatacará. Pero hay otra versión de la historia que poco se conoce. Los registros sugieren que cuando no había una amenaza presente, Roma era abierta de mente e incluso liberal. A mi parecer, la religión romana fue la más tolerante que conozco. Creemos que a los romanos debió sorprenderles originalmente el rígido monoteísmo de los cristianos. No podían entender el no adorar a otros dioses. Los romanos tienen un gran número de dioses, su panteón. Pero a medida que el creciente imperio absorbe las nuevas culturas, el panteón también adquiere nuevos dioses. Por ejemplo, admitieron una diosa de Egipto, Isis, la cual prometía la salvación a quienes la adoraban. Admitieron a Mitra, un dios quizás de Persia. Antes de que llegara el cristianismo, estos dos cultos atraían a miles de miembros. De hecho, hay más templos a Isis que al mismo Júpiter. Y el culto de Mitra se extendió entre las fuerzas militares. Se reúnen en salones parecidos a las iglesias que llegarían más adelante. Tal como los cristianos, comparten una comida ritual. Pero también realizan sacrificios y tienen su propio mito sobre la creación. En el centro de un salón que servía para honrar a Mitra, había un relieve, una escultura o una pintura que mostraba el evento original, el Mitra tauróctono, donde sacrifica al toro. Al matarlo y derramar su sangre, Mitra liberó una fuerza que alimentó al universo. Como no niegan a los dioses romanos, quienes adoran a Mitra y a Isis viven en paz. Los cristianos sí serán perseguidos. Pero solo el cristianismo será capaz de convertirse en una religión mundial. A las autoridades romanas les toma un tiempo identificar este movimiento que crece en sus ciudades. Al principio, solo ven a los cristianos como parte de una tradición judía. Naturalmente, el cristianismo empieza con una religión judía. Jesús era judío. Y los primeros cristianos se sentían judíos. Y el Estado no tiene problema con dejar tranquilos a los judíos. A pesar de que 1 de cada 10 personas era judía, había 2 razones por las que no eran una amenaza. Primero, no les interesaba convertir a otros. Para ser judío necesitas tanto el linaje como la fe. En segundo lugar, en una ciudad que valora enormemente la historia, la religión judía precede a la de los romanos. Lo que permitió que fueran respetados fue que su religión era evidentemente antigua. Eran considerados una comunidad extraña y diferente que no se involucraba con el resto. Pero después llegaron los primeros misioneros cristianos y traen un mensaje mucho más amenazador. Generalizando, el cristianismo original fue una religión de los pobres y de la gente que no era parte del sistema. El cristianismo encuentra a sus primeros seguidores en los estratos más bajos de la sociedad, y la persona a la que adoraban provino del mismo estrato. Lo peculiar del cristianismo, al menos para los romanos, es que se había originado hacía poco con un individuo en particular. Y el que ese individuo en particular fuera ejecutado como un criminal lo hacía aún más extraño y sospechoso para las autoridades romanas. Cuando llega a Roma, ya se ha convertido en una presencia latente en las ciudades del Imperio Oriental. Las religiones se propagan como las enfermedades, se esparcen mejor en espacios urbanos, y en esa época el Mediterráneo Oriental era una zona repleta de ciudades. El mensaje cristiano fue llevado de un lugar a otro por las redes que los mismos romanos construyeron, sus rutas comerciales, su sistema vial,
Finalmente llegó a las autoridades imperiales a través de los misioneros, incluyendo a un hombre que caminó miles de kilómetros por carreteras romanas. Llega a ellos como prisionero, enviado por los ancianos judíos de Jerusalén para que sea juzgado por sus ofensivos mensajes. Su nombre será alabado en Roma por un largo tiempo tras la caída del imperio. Su nombre es Pablo. Pablo fue recibido por los representantes del cristianismo que ya estaban en la capital. Ahora Pablo llegaba a Roma misma. Llegó al centro del imperio mundial y el emperador decidiría su destino. Lo que hizo el emperador Nerón puede ser visto como un gran error. Permite que pasen 2 años antes de enjuiciar a Pablo. Y durante ese periodo, Pablo fue capaz de predicar tanto como quiso. Según dicen, esta iglesia es donde permaneció. Esto es lo más cerca que podemos llegar a este lugar donde Pablo, el apóstol, debió permanecer aquí en Roma. Era un distrito comercial y a través de los mismos escritos de Pablo sabemos que él era un comerciante. Tiene sentido que cuando Pablo llegara a Roma, llegara por un callejón como este, donde conocería a otros comerciantes que tendrían mucho en común con él. Así que creemos que estuvo aquí y que fue eso lo que hizo. En las reuniones que se efectuaban acá, se creó la base completa sobre la que descansa la iglesia romana. Se reunían y predicaban, conversaban, cultivaban su comunidad. Pero dentro de ella se organizarían en comunión, se juntaban a rezar, a cantar himnos de alabanza y formaban redes de cristianos que crecieron y se apoderaron de la ciudad. El mensaje que Pablo y los demás esparcían dividía a quienes lo escuchaban. Para los pobres urbanos era simple y seductor. Los cristianos prometían que irían a un lugar mejor, uno donde serían bienvenidos y que serían uno de los elegidos en ese lugar llamado cielo. Pero para la élite, para los seguidores acérrimos de la religión antigua, el Evangelio parecía un reto. Se citaba a Jesús diciendo: no traigo la paz, sino la espada. Si yo fuera un romano en las calles del siglo I o II después de Cristo, me daría curiosidad este nuevo Dios. Los justos serán llevados al reino del cielo y los injustos serán lanzados a un horno. Casualmente, un incendio se acerca. Quemará más de la mitad de Roma. Y el emperador se asegurará de que sean los cristianos quienes paguen. Podemos identificar el momento exacto en que el Estado romano se lanzó contra los cristianos. En el año 64 después de Cristo, el peor incendio de su historia arrasó con un 70% de la ciudad. Cuando el humo se desvaneció y pudieron cuantificar el daño, el emperador Nerón tiene 2 objetivos urgentes. Tiene que empezar a reconstruir y necesita culpar a alguien. Muchos creían que el mismo emperador Nerón había sido el que comenzó el incendio de Roma para despejar un área en la que quería construir su palacio, el que construyó más tarde cerca de lo que hoy conocemos como el Coliseo. Vio una oportunidad de alejar las sospechas de él mismo y de lidiar simultáneamente con una creciente amenaza. Nerón culpó a los cristianos de quemar Roma. Ahora podía atacarlos y perseguirlos, podía culparlos de todo, quemarlos y crucificarlos, y así tranquilizar al resto de la población. Nerón ordena que maten a los cristianos. Y 2000 años después, nuestra visión de los emperadores romanos paganos se basará en su violencia. No solo los mató, sino que lo hizo un deporte. Los envolvía en pieles de animales y los lanzaba a los perros. A algunos los crucificaba y a otros hasta los bañaba en brea e incendiaba. Era una época horrible para ser cristiano en Roma. La persecución de Nerón fue espectacular, pero probablemente mató a menos gente
en ese siglo de lo que realmente se creyó. Según los primeros escritores cristianos, murieron miles y probablemente no fueron más de 100. La persecución cristiana fue brutal y horrorosa, y nadie debería sufrir algo así. Pero hasta donde sabemos, fue mucho más esporádica y más breve de lo que dicen los rumores. La historia se fue exagerando al contarla, porque fue un hecho mucho más importante de lo que sugieren los números. Cada cristiano que moría a manos de Nerón se convertía en mártir, un agente para reclutar en esta nueva fe. El más poderoso de ellos fue Pedro, el apóstol, el primer obispo de Roma. San Pedro es probablemente el más importante de los 12 apóstoles de Jesús. De un desconocido en Galilea, donde era solo un pescador, Jesús le cambia el nombre. Jesús dijo: ya no te llamarás Simón, te voy a llamar Pedro, porque tú eres la roca, Petros, sobre la que construiré mi iglesia. En el siglo XXI este lugar sigue siendo un centro de peregrinación. A esta iglesia se le llama San Pedro en prisión, porque en el siglo I había una conocida cárcel acá. Pedro estaba en Roma durante las repercusiones del gran incendio. Fue uno de los hombres que arrestó Nerón. San Pedro es atrapado y, tal como Jesús profetizó, es llevado a un lugar al que no quiere ir. Y de acuerdo a las más antiguas leyendas, este es el lugar al que lo trajeron. Esta es la prisión donde pasó su última noche. En la pared se han tallado cruces. Hay una por acá. Hay otra más grande acá. Pero para mí, la más poderosa es esta. Es una cruz invertida. Y, según dicen, así fue crucificado Pedro. Dijo no ser digno de ser crucificado como su Señor, aquel en quien creía. Quiso ser crucificado al revés. Pedro murió, y pocos podrían anticipar el efecto que causaría su muerte. En cierto sentido, los castigos son contraproducentes porque cada vez que un mártir muere pacíficamente, demuestra el poder de su mensaje. Los romanos no esperaban la muerte de la misma manera que lo hacían los cristianos. Algo que debemos recordar del cristianismo, que la diferencia completamente y por un gran margen y la separa de la religión antigua de Roma, es que promete a sus seguidores que tras morir irán a un buen lugar. Pero los ataques de Nerón provocan que los cristianos se oculten. Por un largo tiempo deberán operar en secreto. Provocarán rumores, sospechas y confusión. En sus primeros 300 años de historia, el cristianismo es una religión prohibida. Sus seguidores son los pobres que no se sienten representados. El mensaje de que todos son iguales ante Dios implica que el cristianismo recluta en sectores que son ignorados por otros cultos. Admitía a todos, aceptaba a esclavos, aceptaba a personas libres, a hombres, mujeres, ricos, pobres. Cualquiera podía unirse sin pagar una admisión, mientras otros cultos misteriosos sí pedían una cuota por iniciación. No necesitabas dinero para adorar a Jesús. Y para aquellos que nada tienen, la red cristiana ofrece una ayuda real y práctica. A los más pobres les atraía por las instituciones sociales que podía proveer la iglesia. Entonces, si tú eras pobre y te enfermabas, la iglesia se encargaría de tus hijos. Si necesitabas un trabajo, un miembro de la sociedad quizás podía conseguirte uno. Si necesitabas comida, los cristianos te daban también la comida. Llegaron a la mente y al corazón de la gente, y funcionó. Las comunidades cristianas animaban a la gente para que cuidara a los enfermos, fueran cristianos o paganos. ¿Cuál sería la respuesta natural? Era muy probable que el atendido también se convirtiera al cristianismo.
De hecho, el programa cristiano de asistencia sanitaria fue tan exitoso que vivían más años. Hay oleadas de enfermedades epidémicas que arrasan el Mediterráneo oriental y acaban con una gran parte de la población. Algunos estiman que hasta un 35%. Los cristianos cuidaban mejor que los paganos y por eso su comunidad tiene más oportunidad de sobrevivir. Consiguen un alto índice de conversión, baja la mortalidad infantil, aumenta la expectativa de vida. Toma tiempo, pero la marcha de los cristianos es imparable. Entre una población de alrededor de unos 60 millones, los cristianos eran cada vez un mayor porcentaje. 10 años después de la muerte de Cristo, había 1000. Y en el año 250, ya eran 1.100.000 cristianos. El cristianismo y las autoridades se acercan a lo que sería otro gran enfrentamiento.